tiempo al Señor, que Dios pueda ministrarnos. No se preocupen, hermanos, sigan comiendo, no hay problema. Pero vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana pedirte que tú puedas ministrarnos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro espíritu. Que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, que al estudiar tu palabra podamos aprender de ella sin ningún tipo de obstáculo, ni para comunicarla, ni para experimentarla o recibirla en nuestras vidas. Bendecimos este tiempo, queremos pedirte que nos ministres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En la famosa película del Karate Kid, no sé cuántos de todos ustedes han visto la película original de Karate Kid. En la historia se relata el hecho de que el señor Miyagi le enseña al aprendiz Daniel LaRusso todos los principios del karate y de las artes marciales. Pero hay una parte en donde él destaca que lo más importante y principal dentro del desarrollo de las artes marciales del karate es el balance, el equilibrio, y lo lleva a hacer varios ejercicios en una barca, en donde le dice a él de que la mejor manera de poder impactar con el karate tiene que ver con que la persona debe tener un equilibrio, un balance. En otra película, el actor Bruce Lee también le dice a sus discípulos que la manera en que la fuerza del golpe se da depende del balance o del equilibrio que los pies de una persona puede tener. Parece ser que en este tipo de artes marciales es vital que la persona tenga un balance, esté equilibrada. Si se encuentra desequilibrada, es una víctima fácil del oponente. Y si uno ve la vida o el universo, uno encuentra que el universo también tiene equilibrio. Todo se mantiene en su lugar, los astros giran alrededor de donde deben girar, las células, los átomos están en un equilibrio constante. Parece ser que a Dios le encanta el equilibrio, Dios quiere que tengamos un equilibrio. Todo se mueve ordenadamente, tanto en el mundo físico como en la vida humana, emocional, y ya no digamos espiritual. Cuando hay un desequilibrio espiritual o un desequilibrio emocional, nosotros podemos ver que existen ciertos diagnósticos o ciertas manifestaciones de lo que es un desequilibrio. El equilibrio habla de posicionarse ante la vida desde una perspectiva bíblica. El equilibrio espiritual es la habilidad de tener la perspectiva bíblica en nuestras vidas, de tal manera que nuestro caminar pueda ser equilibrado por lo que hacemos, pero también por lo que Dios dice de nosotros. Cuando dejamos a un lado lo que Dios dice, entonces nuestra vida se convierte en una vida desequilibrada, es una vida que realmente no va a tener una solidez como debería tenerse. Hemos estado, hasta donde hemos quedado, hablando de las señales de Jesús en el Evangelio de Juan, y esta es la quinta señal milagrosa que vamos a hablar ahora. Ya ha convertido el agua en vino, ha sanado al hijo del noble, luego ha sanado a un paralítico, y luego desarrolla la cuarta señal, que fue la multiplicación de los panes, y ahora la quinta señal sería el milagro de caminar sobre las aguas. Ese es el milagro que Jesús está haciendo. La historia se registra en Juan,
capítulo 6, versículos 16 al 21. Si me acompañan a ese pasaje, en Juan capítulo 6, 16 al 21, vamos a encontrar la narración de este quinto milagro de Jesús. Dice en la versión El Mensaje, en los versículos 6, 16, 21 de Juan, dice: al anochecer sus discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y regresaron cruzando el lago a Capernaum. Había oscurecido bastante y Jesús aún no había regresado. Sopló un gran viento agitando el mar. Estaban tal vez a 3 o 4 millas cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, muy cerca de la barca. Estaban asustados, sin sentido, pero Él les aseguró: soy yo, todo está bien, no tengas miedo. Así que lo llevaron a bordo y en poco tiempo llegaron a tierra, al lugar exacto al que se dirigía. Me gusta mucho esta versión porque pone algunas cosas interesantes. La expresión que Jesús les dice: todo está bien, tranquilos, es una expresión que aparece en el texto y me gusta porque a pesar de que los discípulos están pasando por una situación difícil, Jesús les dice: calma, todo está bien, no se preocupen, las cosas van a mejorar, las cosas van a ser mejores. En este escenario, Juan va a desarrollar un hilo de pensamiento con respecto a la experiencia de la tormenta. Luché mucho con este pasaje porque es un pasaje que ya lo he predicado varias veces. Se predica mucho sobre él, se habla mucho acerca de las cosas que Jesús hizo en la tormenta y a veces pueden ser muy repetitivas. Y le pedí a Dios que me mostrara un ángulo del pasaje que realmente no hubiéramos descubierto en esto. Y Juan va a desarrollar un hilo de pensamiento con respecto a la experiencia de la tormenta. Ahora fíjense que hay una cosa interesante. Esta narración de la tormenta aparece en los 3 evangelios. Aparece en Mateo, Marcos y Juan. Lucas no la cuenta. Pero Mateo y Marcos son más detallistas. Por ejemplo, Mateo incluye en la narración que en este momento también Pedro camina sobre las aguas. Marcos incluye en la narración que Jesús subió al monte y está orando y que los veía a ellos remar con gran fatiga. Y me preguntaba por qué Juan no incluye esto. ¿Por qué Juan no incluye los elementos de que Jesús está orando, de que Él los manda al mar, que Pedro camina sobre las aguas, sino que pareciera ser que la narración de Juan es muy parca, muy como no entra en mucho, no le pone mucha pimienta, mucho picante a esta narración, solamente se enfoca en algo importante. Esto es bien interesante porque cuando nosotros leemos la narración de las 3 narraciones, podemos compaginar ciertos detalles que nos dan ciertas ideas. Y a veces esas ideas son ideas que se transportan. Por ejemplo, muchas personas dicen que Jesús está orando en el monte solo mientras ellos van por el mar, y todos dicen: y Jesús está orando por ti cuando vas en una tormenta. Yo no miro eso en el texto. Yo creo que Jesús está orando porque quería sentirse solo con su Padre y no tanto necesariamente estar orando por ellos, porque al fin y al cabo los había mandado. Se muestra que Jesús, ciertas dimensiones, es como que le queremos dar una ayudita al texto en el cual, digamos, nos sentimos como que ay, sí, Dios está orando por mí cuando yo estoy metido en una dificultad. Y aparte de eso, se van a dar cuenta en el texto que Jesús no solamente no está orando por ellos, sino que no está con ellos. O sea, Jesús está haciendo otras cosas. Y eso nos preocupa, ¿no? Porque nosotros decimos: no, pero después es que Dios tiene que estar siempre pendiente de mí. ¿Quién dice? O sea, Dios no siempre tiene que estar pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha trazado un plan para tu vida y lo va a llevar a cabo. Es decir, si usted le dice a sus hijos: va, mira, hijo, te voy a dejar aquí en la casa solo y vas a hacer esto y esto, y en la tarde tienes que hacer esto y esto. Usted no tiene que estar encima de que ya lo hiciste, porque le trazó un plan y al final le va a decir: ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Sí.
Dios ha trazado un plan en nuestras vidas. Ahora, lo que pasa es que nosotros queremos simple y sencillamente que nos sintamos como acuerpados en los momentos difíciles y en las dificultades. Pero si no hubiese escrito Mateo y Marcos y solo nos hubiésemos quedado con la narración de Juan, no hubiéramos sabido nada de eso. Juan solo hubiera dicho, bueno, pasó esto, una tormenta, Jesús caminó sobre las aguas, vino, nos dijo que él era y que no tuviéramos miedo y entramos en la barca y punto. Como que la vida para Juan es así en la historia, no es aquel tanto místico que tenemos que meterle los detalles para que sepamos claramente por qué estamos pasando por una tormenta. ¿Por qué Juan omite estos eventos? Y si hay una cosa que aprendí en esta crisis que pasé de salud es eso. Nosotros siempre tenemos la tendencia a decirle a Dios, Señor, muéstrame qué tengo que cambiar en la tormenta, muéstrame las cosas que estoy haciendo. Y lo que Dios me enseñó simplemente es, no, pasar la enfermedad y se acabó, o sea, no estás pidiendo, o sea, seguir adelante lo que has venido haciendo en tu vida. Claro que habrá momentos en que tal vez tenemos pecados groseros en nuestra vida y que tenemos que evaluarlos, pero en realidad la vida es una vida llena de travesías y tormentas que Dios nos va a meter y que vamos a tener que experimentar. Ahora, ¿por qué Juan omite realmente esto? ¿Por qué omite todos los detalles? Y aquí es donde tengo la impresión de lo que el Espíritu de Dios puso. Van a ver ustedes que en los versículos anteriores, cuando ellos le dieron de comer a toda la gente, quedaron como héroes. Los tipos, sí, o sea, la multiplicación de los panes y los peces los llevó al rating mayor de popularidad. Tanto que la gente digo, no, hombre, hay que hacer rey este hombre porque ya la hicimos, ya nos provee todo. Y los discípulos, ustedes no miran que comenten nada. La gente iba a querer hacer a Jesús rey y aquellos ya se miraban como primeros ministros. Ya la hicimos porque estamos en el gobierno de este tipo que va a ser el rey y nos vamos a ir hasta arriba. Y Jesús dice que dándose cuenta, sabiendo que ellos lo iban a querer hacer rey, simple y sencillamente se fue del lugar. Y es ahí donde la escena entra, porque la idea es que aquellos estaban tan entusiasmados con el nivel de rating que habían llegado, que Jesús les dice, va muchachos, no me lo con mi padre, y ustedes váyanse para el otro lado. Como que dice, sáquense de aquí, porque no van a creer esto, no hemos venido para ser populares, no hemos venido para estar en esto. Y yo creo que la tormenta que Dios, a la que son sometidos en este momento de su vida, es una tormenta para volverles el equilibrio. Es una tormenta para hacerles ver, no, hombre, no son tan tipos que digamos. Es decir, no son tan valientes que digamos, no son tan fuertes como se la miran ustedes, no son tan líderes que digamos. ¿Por qué? Porque una tormenta nos asusta, y no solamente eso, sino que nos hace sentirse. Y la otra experiencia es, Jesús dice, quiero ver qué hacen sin mí, papá. A ver si pueden hacer algo sin mí. Y usted se ha preguntado alguna vez si puede hacer algo sin Dios. Muchos creemos que sí. Muchos actuamos como que soy yo el artista de la película, yo mando, yo gobierno, Dios no tiene ningún sentido para mí, está allí, pero simple y sencillamente no es algo importante. ¿Por qué? Porque yo soy el que tomo las decisiones. Y Jesús le dice a los discípulos, quiero ver qué pueden hacer sin mí, a ver si no se desequilibra, si no les vuelve el equilibrio. Y observen lo que dice. Hay 3 elementos en el texto que destacan que la experiencia de la tormenta, los discípulos fueron sometidos, Jesús va a probarles el equilibrio y a decirles, ok, vamos a ver 3 cosas. Primero, Jesús dice, los voy a someter para que recuperen el equilibrio a las realidades de la vida. No crean que la vida es que ustedes van a ser presidentes o van a ser gobernantes de este mundo, ni que van a ser los que están aquí arriba. Ustedes van a estar abajo, son los que sirven, no estén buscando posiciones. Y quiero que ustedes vean cuáles son las realidades a las que tienen que estar sometidos. La segunda cosa que Jesús dice,
para que recuperen el equilibrio. No solo quiero que vean las realidades de la vida, sino que también quiero que vean cómo son sus reacciones ante esas realidades. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cómo ven? ¿Cómo se pone cuando ya la cosa está presionando, cuando ya está socando, cuando usted pierde el control, cuando no tiene ninguna posesión de las cosas y las circunstancias lo superan a usted? Jesús dice, quiero que veas cómo reaccionan. Y tercero, quiero enfrentarlos con varias revelaciones en el momento de las realidades. Porque Jesús les va a mostrar varias cosas a ellos de lo que están pasando por alto. En los versículos 16 al 18, según la Reina Valera, de Juan dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. La primera cosa que Jesús dice, miren, quiero que entiendan las realidades de la vida de un discípulo. Deben entender qué es lo que realmente vive un discípulo. La primera gran realidad que nos presenta el texto tiene que ver con la palabra al anochecer. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús no les dice, miren, esperen mañana y pasen el día. No, ya váyanse. Y la gente dice, la noche, pero al anochecer es más complicado que irse en el día, ¿no? Es decir, ¿por qué no esperar un momento más oportuno? ¿Por qué es inmediatamente? Él dice, váyanse ya. Pareciera ser que el tiempo que Jesús toma o escoge para ellos es un tiempo como que a la noche, viajar de noche en el barco. Pero Jesús dice, no, ya váyanse. Y dice que al anochecer, la primera gran realidad, hermanos, es que la vida está llena de dificultades. Pareciera ser que viajamos de noche siempre, en momentos inoportunos, de circunstancias que no sabemos. Lo vemos y decimos, ¿por qué en este momento me pasa esto? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué el camino para arriba? Las dificultades. El pasaje de los discípulos les dice Jesús, váyanse de noche y viajen, desciendan al mar, otra vez regresen a su ambiente. Pero deben entender que eso es parte de la vida a la que van a ser sometidos, dificultades. No nos gustan las dificultades. Hable de dificultades usted. En mi casa los tres caímos con COVID y mi esposa le dio COVID y ella no puede tomar ningún tipo de medicina. Nada, absolutamente nada. Hábleme de dificultades. Y uno dice, ¿y qué queda aquí? ¿Qué aquí? Pues aferrarnos a que yo soy los demás. Porque muchos de nosotros podemos decir, no, me tomo esto y lo otro y aquello. Yo mismo, mi hijo también, tomamos medicina y todo, pero ellos, ¿qué es lo que queda realmente? ¿Por qué decimos, por qué esta dificultad? ¿Por qué está pasando esto? La segunda cosa es que Jesús les dice, miren, a veces no solamente van a pasar por dificultades, sino que también van a tener poca claridad de las cosas que están pasando. Muchas veces nuestro viaje no solo está lleno de dificultad, sino tiene que ver con la claridad. Observe que los discípulos están volviendo al mar, puede haber una confusión, y el texto dice que en lugar de ascender van descendiendo, y la expresión, dice en el texto, en el pasaje, estaba ya oscuro. O sea, ya no se veía, ya no podías percibir, está ya oscuro, dice, ya no ves, no hay claridad en las cosas, estás viendo todas las circunstancias, pero dices, no veo qué es lo que Dios está haciendo aquí, porque es que todo me parece que está cerrado, que no tengo perspectiva, que no veo, todas las puertas están cerradas. Jesús les dice, ustedes deben entender que debe haber dificultad en la vida y debe haber también poca claridad muchas veces. Queremos que Dios nos muestre las cosas, pero Dios dice, no, ustedes caminen en el oscuro. Tienen que caminar y aprender a caminar, porque esa caminata es una caminata por fe. Pero hay una cosa más difícil en el texto. No solamente hay dificultad
dificultad, hay poca claridad, sino que en tercer lugar hay soledad. Observe el pasaje, dice, Jesús no había venido a ellos. Este tipo de expresión para mí es alarmante. Hermanos y hermanas, ¿qué hacemos cuando Jesús no viaja con nosotros? ¿Qué hacemos cuando Él no viaja con nosotros? Y usted me dirá, no, es que mire, la teología y la doctrina dice que Jesús está con nosotros hasta el último momento. Sí, es cierto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando Jesús retrae su presencia de nosotros y nos deja sin manifestaciones de su presencia en nuestras vidas? ¿Alguna vez usted ha vivido esa experiencia en la cual usted se siente como que va a lo difícil, a lo poco claro, y de repente ya ni siquiera siente el respaldo de Dios? Sino que todo simple y sencillamente es como que dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios aquí en esto? ¿Por qué no había ido Jesús con ellos? Porque Jesús estaba mostrándoles a ellos realidades. Les muestra, y esto es bien importante que lo entendamos, que una vida que viaja sin Jesús es una vida muy, muy peligrosa. Es una vida que nos afecta más tremendamente. Por eso es que nosotros insistimos en que la relación con Jesucristo es vital para una experiencia de crecimiento y de nacimiento nuevo. No estamos hablando de una religiosidad, de que aceptemos a Jesús como una idea o como una doctrina, sino que estamos hablando como un compañero en la experiencia de viaje en mi vida. Si Jesús no me acompaña, me voy a meter en serios problemas. Porque los problemas que podamos tener no van a ser los que nos van a hundir a todos nosotros. Jesús dice, váyanse ustedes, voy a ir con ustedes. Yo he pasado periodos en mi vida en los cuales siento como que Dios dice, ahí te voy a dejar, no voy contigo. A veces puede ser periodos de desobediencia, que Jesús dice, no, yo te voy a acompañar ahí. No te voy a respaldar en eso porque estás desobedeciendo y no voy a respaldar a la desobediencia. Pero habrá momentos en los que Jesús dice, camina, no voy a estar contigo, no voy a retraer mi presencia y mis manifestaciones sobre tu vida, pero seguirás caminando y creyendo que estoy ahí. Es lo que le pasó a Job, ¿no? O sea, Job pasó todas sus pruebas diciendo, ¿y qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Por qué se retrae? Dificultad, poca claridad, soledad espiritual. La tercera cosa es adversidad. Miren, una cosa que sea difícil, otra cosa que las cosas se compliquen. Porque el pasaje dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea, ya no solamente voy a tientas, voy caminando sintiéndome vulnerable porque no veo la merced, sino que a partir de eso no solamente pasa eso, sino que de repente, ¡pum!, se levanta una tormenta que sopla en mi contra y que me impide avanzar, que siento que me va a hundir, que me va a destruir. La expresión que utilizan los otros evangelios es megaleos, es una tormenta gigantesca, grande, que asusta. No es algo sencillo, no es una lluviecita, es una cuestión que simple y sencillamente se desarrolla. El 31 de julio del 2003, el aventurero Bear Grylls lideró un equipo de 5 personas en un viaje a través del Océano Atlántico sobre un bote inflable. En el tiempo en que iban se desarrolló una tormenta que se perdió el satélite y se perdieron. Y toda la gente pensaba que los aventureros se habían ahogado. Pero más adelante pudieron salir de la tormenta. Y cuando le preguntaron a este señor Bear Grylls cómo se sentía, él dijo, jamás en mi vida me había sentido tan aterrorizado. Un hombre que está acostumbrado a retos, dijo, ha sido la experiencia más traumática en mi vida, estar en medio de una tormenta, vulnerable y no poder salir de esa tormenta.
no solo vas solo, no ves bien, sientes dificultad, sino que las cosas se complican. Este tipo de vida cristiana no nos les enseñan, hermano. Nos enseñan que somos hijos del Rey, que todo nos va a ir bien, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si bien es cierto que esas son verdades que están allí, pero hermanos, la vida a la que estamos sometidos en un mundo caído es una vida que lleva a este destino. No tenemos por qué simple y sencillamente sorprendernos de las cosas en las que estamos viviendo y estamos sometidos. Y la quinta realidad que uno mira aquí tiene que ver con la movilidad de los discípulos. La movilidad de los discípulos, ¿qué significa eso? Significa que ellos tenían que viajar desde donde estaban con Jesús hasta el otro lado del lago. Aproximadamente eran 12 kilómetros. El viaje les costaría a ellos, como pescadores expertos, unas 2 horas. Pero ahorita son las 3 de la mañana y ellos no han pasado de la mitad del lago. De hecho, están exactamente a la mitad del lago. Porque más adelante Juan lo narra y dice que estaban como a tantos estadios, tantos kilómetros, tantas millas. Si sos experto, tenés todos los recursos, la experiencia, y no avanzás, hermano, te estás echando ganas, y le echo ganas y todo lo demás, y sentís que no pasás. Algo que te debería haber llevado poco tiempo, se te alarga. Algo que debería haber sido algo corto en experiencia, pum, se te alarga. Cuando regresé de Guatemala, regresé sin trabajo y traíamos unos ahorros. Y yo dije, bueno, estos ahorros nos duran por lo menos unos 6 meses. Yo creo que en 6 meses ya Dios me ha provisto trabajo. 6 meses, se acabaron los ahorros, otros 6 meses, otros 6 meses, 2 años. Y uno dice, esto tendría que haber sido corto, si estoy obedeciendo a Dios. Pero las cosas se te alargan. Y es que cuando se nos alarga la adversidad y la dificultad, entonces decimos, pero ¿qué pasó pues? Esto no es lo que realmente yo debería de vivir como cristiano, si me han dicho que esta cosa es otra cosa. Pero Dios te alarga el periodo. Los discípulos tenían que hacer 2 horas de viaje tranquilos y van haciendo casi 6 horas y no han avanzado ni siquiera de la mitad. Eso es frustrante. Cualquiera se frustra con eso, el que no pueda avanzar, que no pueda salir. Yo en mi experiencia tengo 3 sueños que se me repiten a diario, en cada momento, en cada instante. Y hay un sueño que se me repite que nunca he entendido lo que Dios quiere decirme con ese sueño, pero es repetitivo. Y es el hecho de que voy a hacer algo, voy a predicar y ya estoy a punto de predicar. Y hay una cosa que me detiene siempre, que no puedo predicar. Y a veces termino mi sueño frustrado porque siento como que ya estoy y de repente ya no, hay algo que me detiene. Y a veces son cosas tan triviales como que no tengo la ropa justa, no me he puesto algo y se repite muchas veces. Y claro, muchas veces tiene que ver con el hecho de que queremos lograr cosas y Dios nos dice, no te lo voy a permitir. Y es frustrante, y lo vamos a ver más adelante. Jesús entonces confronta a los discípulos para volverlos al equilibrio con 5 realidades. Primero, Jesús dice que deben lidiar con la dificultad. ¿Qué dificultad está lidiando usted? ¿Le parece extraño que sea difícil las cosas? Jesús les dice tienen que lidiar con la poca caridad muchas veces. No vamos a ver, no vamos a entender todo. Pero ahí es donde caminamos por fe. Es lo que dice Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción allí, y que caminamos. Luego vamos a ver muchas veces una soledad. A veces tendremos que enfrentarnos como que si Dios no estuviera con nosotros, como que no viaja allí. Hay que estar seguro de que viaja Dios y que no solamente es una retracción de su poder,
Realmente si yo tengo una relación personal con Jesucristo, es bien importante que la vea. Y luego la adversidad y la movilidad. Tal vez usted está desesperado ahora porque ya pasaron varios meses, años quizás, aunque no sale de lo que realmente esperaba que tenía que salir. Y usted dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Por qué se alargó esto? Bueno, la segunda cosa que Jesús es, porque quiero ver cómo reaccionas. O sea, ¿cuál es tu reacción a esto? Hay un concepto interesante que se llama el punto de no retorno. El punto de no retorno es un término de navegación aérea que define ese momento de un vuelo en el que, debido al consumo de combustible, el avión ya no es capaz de volver al punto de origen, sino que tiene que avanzar, o si no, tiene que buscar otro nuevo destino, pero ya no se puede regresar, porque la gasolina no le alcanza. Y a veces uno se queda así como, ¿qué hago? Pues ya no tengo esto ni lo otro, ¿cómo camino? Hay tres reacciones de los discípulos en esto. Y son tres reacciones tan humanas, son tres reacciones como las nuestras. La primera reacción está relacionada con la frustración. Un viaje de 2 horas se convierte en uno de 9 horas, y no solamente de 9 horas, sino que tranquilos, solos y batallando con el mar y con la adversidad. No están llegando a ningún lugar. Según la RAE, la Real Academia Española, frustración tiene 2 connotaciones. Primero, es una imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, y en segundo lugar, es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. La idea es ese sentido de que no puedo hacer algo, y al no poder hacerlo me da tristeza, me da depresión, me da frustración. Es obvio que los discípulos podían estar en esta condición, porque cuando uno ve las narraciones de los otros evangelios, dice que remaban con fatiga, que ya están cansados, que ya no saben, que se han dado, incluso cuando ven a Jesús ven otra cosa. La frustración es algo que está allí. Muchas personas viven totalmente frustradas por metas que no lograron, por estudios que no alcanzaron, por personas con las que no se relacionaron, que no tuvieron relación. Y esa frustración lo que hace es que nosotros nos sintamos tristes, a veces hasta deprimidos, porque simple y sencillamente no logramos cosas que quisimos y que podíamos lograr, pero no pudimos hacerlo. La segunda cosa, la segunda reacción es que los discípulos no solamente tienen frustración, sino que tienen confusión. El texto dice que ellos vieron acercarse a Jesús. Observe, dice el pasaje ahí, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, estos son como casi 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La palabra ver significa observar claramente. Pero ¿qué están viendo ellos? Porque una cosa es ver y otra cosa es entender y percibir. Su visión está confusa porque la narración de los otros evangelios es que los discípulos dicen, un fantasma, viene un fantasma. Confundir a Jesús con un fantasma es algo complicado, porque los fantasmas no existen. ¿En dónde existen los fantasmas? Aquí. Si usted cree que su abuelita la está viendo ahorita y que está con usted a la par, perdóneme hermano, pero tiene que reafinar su teología, porque los muertos están, y están en la presencia de Dios, los que tuvieron una relación con Jesús. No hay nada de santos ni nada por... Bueno, santos aquí hay, pero santos de los otros no hay. Aquí tenemos santos de los últimos días. No existe ahí. ¿Se recuerda usted cuando uno tenía miedo, cuando estaba chiquito? Ahora, si usted está grande y todavía tiene miedo, vaya a un psicólogo. ¿Tiene miedo a la oscuridad? Usted no tiene miedo a la oscuridad, porque la oscuridad no le hace nada. ¿Qué es lo que le tiene miedo? A lo que hay en la oscuridad. ¿Y qué es lo que hay en la oscuridad? Lo que hay en su mente, lo que proyecta. La mano que me va a agarrar, alguien que me va a asustar, la mano peluda, la mujer, la llorona. Y dice, levántate. No, es que no me puedo porque tengo miedo, porque está oscuro. Y que esté oscuro, ¿qué te hace la oscuridad? O va a venir la oscuridad y decir, ay, llegó la oscuridad. Y lo susto. Es todas las cosas que tenemos en la cabeza que se proyectan hacia eso,
y que simple y sencillamente nosotros. Entonces los discípulos vienen, ven a Jesús, pero no ven a Jesús. Esa es la paradoja de esto. Lo que ellos perciben es un fantasma, y claro, lo perciben que es un fantasma porque lo miran caminando sobre las aguas. Es un Jesús que no habían visto, es una señal que Jesús está haciendo. Y cuando nosotros vemos a Jesús desde una perspectiva que jamás hemos visto, a un Jesús que simple y sencillamente no lo comprende en nuestros esquemas, entonces creamos una cristología popular, creamos una cristología que lo que hace es adecuarnos a nuestras propias manifestaciones emocionales para que se adapten a un Jesús que no entendemos, porque su gran poder y su soberanía en nuestras vidas no es tan visible como lo hemos visto antes. Cuando Jesús se manifiesta de una manera que nunca lo hemos visto, entonces nosotros hacemos de Jesús un Cristo popular, y las comunidades comienzan a hacer una cristología muy popular, y en nuestro medio nosotros tenemos cristologías tan populares, pero no pegadas a una verdad espiritual. A veces nuestros Cristos son un Cristo supersticioso. ¿Cuántas mentiras supersticiosas tenemos en nuestras religiones, no? ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Han visto ustedes eso? Poner un gajo de ajo con una herradura, tener el Salmo 91 abierto en la casa, el Salmo 23. Tantas cosas de espiritualidad supersticiosas, porque la realidad de Jesús no es tan visible en nuestras vidas. Tienen frustración, tienen confusión, pero la tercera cosa es que tienen aflicción. Observe que dice el texto: se acercaba a la barca y tuvieron miedo. El miedo, pues, ¿sí? Lo que lo mata a uno es el miedo. Dice que llegó el ángel de la muerte, de la peste, a Europa, y dijo, lo encontró una persona, le dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, voy a matar a 1000 personas. Y luego se desarrolló la peste y murieron millones de personas, y cuando venía de regreso el ángel de la muerte, la persona le dijo, eres un mentiroso, y dijiste que solo 1000 ibas a matar. Y él dijo, sí, yo solo maté 1000, las otras se murieron del miedo. Nosotros hace 2 años le teníamos tanto miedo al COVID, hoy le hemos perdido el miedo. ¿Sí? ¿Por qué le hemos perdido el miedo? Porque ya casi lo podemos controlar. Pero cuando no lo podíamos controlar, que le dijeran a usted que tenía COVID, era que empezaba a temblar. ¿Sí? Los discípulos vienen y dicen, no entiendo este Jesús, por lo tanto le tengo miedo. Y saben que hay personas que no se vinculan con Jesucristo, con la vida eterna de Jesús, porque simple y sencillamente tienen miedo de que la decisión que tomen de reconocer a Jesús como Él es, les afecte en áreas. Hay gente que no quiere relacionarse con Jesús porque tiene miedo de que sus parientes lo cuestionen y lo critiquen porque puedan ser los de su religión tradicional. Hay gente que tiene miedo de vincularse con Jesucristo porque dice, es que tengo que cambiar tantas cosas y comportarme bien. Por lo tanto, el miedo lo que hace es que simple y sencillamente dejamos a un Jesús y nos seguimos caminando nosotros. Ahora, al final del evento, los discípulos recibieron un gran equilibrio. Cuando Jesús quería enfrentar a sus reacciones, Jesús les dice, hay 3 reacciones que les veo en ustedes. Hay frustración, hay confusión y hay aflicción. Pero estas 3 reacciones son tan normales y tan humanas que necesariamente necesitamos tomar la medicina que Dios quiere darnos. Ahora, en tercer lugar, Jesucristo no solo va a hablar de las realidades o de las reacciones, sino que también va a hablar de las revelaciones que Él va a hacer en este cuento. Porque miren, si hay una cosa que me he dado cuenta yo, es que Jesús de alguna manera nos muestra sus dimensiones. Pero miren, Dios puede hacer muchas cosas, puede hacer todo, cualquier cosa. En un momento de enfermedad se le puede manifestar a usted invisiblemente, en un sueño, en una visión, alguien le puede dar una experiencia. Pero por lo general, Dios lo que hace cuando pasas por un periodo tan difícil es recordarte las verdades básicas que Él te ha enseñado toda la vida, hermano. A las cuales no tienes que estar esperando que un profeta o alguien te dé una visión extraordinaria, sino que Jesús dice, mirad,
necesito que retomes las cuestiones básicas de la fe, del cristianismo, de lo que es caminar con Jesús. La primera gran revelación con Él tiene que ver con eso. Mira, tenéis la palabra de Dios. Observe que le dice el versículo: mas Él les dijo. La idea es que Jesús dice: ok, yo sé que se están hundiendo, yo sé que están muriendo, yo sé que tienen miedo, pero he aquí lo que yo les digo. Y hermanos, lo que dice Jesús, yo, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia en esta enfermedad. En toda esta enfermedad yo no tenía ganas de orar ni de leer la Biblia. De hecho, no lo hice. Perdónenme por ser tan poco espiritual y asustarlos a ustedes tan espirituales, pero no lo hice. Por un lado, leía y decía, y la idea es, Jesús, Dios me dijo, bueno, ya has estudiado la Biblia durante todos los años, entonces confía en lo que has aprendido, pues no tienes por qué estar ahorita arrancándome, Señor, ¿qué es esto? Y Dios mío, ayunando, o sea, no, hombre, ya tenés la palabra, ya te he dado muchas veces, te he dicho muchas cosas, entonces si ya sabes todo eso, ponelo en práctica ahora. No necesito que te estés poniendo de rodillas, te estés tirando, esa es mi experiencia, y que estés clamando y diciéndole, no, decirle a tus hermanos que oren por vos, y tranquilo, man. Lo que necesito es que te acostes y te duermas, eso es todo. Porque si estás en un afán religioso, es una tontera. Esa es mi experiencia. La segunda cosa es que Jesús no solo les dijo, yo les digo esto, su palabra, sino que dice, yo soy. Jesús les dice, mira, ya tenés mi palabra. Ya la has estudiado, la has leído, la tenés en tu mente y en tu corazón. Pero también entendí una cosa. Entendí que yo como persona estoy contigo. Yo soy. El título de Dios es yo soy el Dios del Antiguo Testamento. O sea, mi presencia contigo va más allá de estar en un momento de COVID o un momento de enfermedad. Es para toda la vida. Es, yo estoy contigo, yo soy. Y la tercera cosa, Jesús le dice, yo soy, y le dice en el versículo, no temáis. La idea de Jesús, mira, tenés mi palabra, tenés mi persona y tenés mi poder. La idea es, no temas, no tengas miedo. La idea es, no te descontroles, no caigas en crisis. Tranquilo. Y le dice, ¿y sabes por qué? Dice, porque lo que te asusta es el agua, ¿sí? Y el agua, si está encima de vos, te ahoga, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, lo que le tenían miedo a ellos era que el agua estuviera encima de ellos y que no pudieran salir. Pero Jesús viene caminando sobre el agua. Entonces Jesús con el milagro le está diciendo, lo que a ti te ahoga, lo que está sobre tu cabeza está bajo mis pies. Y si está bajo mis pies yo lo controlo. No te vas a ahogar. Porque quien hizo el agua fue Dios y quien la maneja es Dios. Así que lo que le asusta a usted, la mejor manera de dejar que lo asuste es decir, bueno, esto está bajo los pies de Dios. También me puede estar sobrepasando, pero Dios tiene control sobre ellos. A Jesús jamás lo hunde el agua, jamás lo va a hundir tu problema ni lo que tú estás pensando. Entonces Jesús dice, entonces, si yo estoy caminando sobre lo que te da miedo, calmado, yo lo puedo controlar. Y él dijo, ok. Y la cuarta cosa es que le dice, miren, yo soy, y no tengan miedo. El versículo final dice, ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Lo último que Jesús le dice, y que para mí es una cosa que me sostiene, es esto: tener su palabra, tener a su persona, tener su poder, pero también tener su plan. Miren, Jesús les dijo, váyase a la otra orilla. Él no está dudando que van a llegar a la otra orilla.
ni les dice qué va a pasar en medio de eso. La pregunta es, ¿llegaron a donde Dios quería que llegaran? Claro que sí. Entonces Dios dice, yo he trazado un plan a tu vida. Ese plan se cumple indistintamente de la tormenta que encuentres en medio. Y oiga esto, me gusta mucho porque el plan genera en tu vida algo diferente con respecto a tu creencia con Jesús. El pasaje dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Saben qué palabra me llamó la atención? La palabra con gusto. No dice, y ellos le recibieron. Sino que dice, ¿cuál es la diferencia entre que lo reciban a usted o que lo reciban con gusto? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? La idea es que toca la puerta y dice, pase pues. Toca la puerta y dice, hermano, ¿qué tal está usted? Mucho, pase adelante. Hay una gran diferencia. ¿Saben que hay dos tipos de creyentes hoy, en este tiempo? Uno, los que reciben a Jesús en su barca, y los que lo reciben con gusto en su barca. Algunos ven a Jesús como una necesidad. Dicen, está bien, pues tengo una relación con Él. Pero no lo miran con el placer y el gusto de tenerlo. Les gustan otras cosas. Nos gustan otras cosas. El que yo realmente saboree a Dios y yo diga, Dios, estoy tan contento de que seas parte de mi vida. Pocos cristianos lo hacen. Porque nos gustan otras cosas. Y hay una cosa que he estado aprendiendo ahora, es que si yo quiero más de Dios en mi vida y quiero que Él tenga más participación en mi vida, debo vaciarme de todo, porque Dios no puede entrar en una cosa que está llena de otras cosas. Por eso el pasaje dice, no os embriaguéis en vino, en el cual hay desilusión, sino antes llenos del Espíritu Santo. La idea es esta, mira, si querés de veras disfrutar, vacíate de las fronteras del mundo, o sea, de las cosas que no son tan trascendentales en tu vida, para que pueda llenarte de mí. Porque Dios no puede llenarse más de usted, o llenar más de usted si usted está lleno de otras cosas, de diversión, de estudio, de profesión, de metas emocionales, matrimonio, hijos, dinero. Dios dice, no te puedo dar más de mí si estás lleno de otras cosas. ¿Cómo puedo llenarte? Cuando Eliseo, cuando Elías llegó donde la viuda y le dijo, ok, ¿qué tienes? Le dijo, mira, solo tengo este poquito y luego ya no nos queda nada. Entonces Elías le dice, vacía completamente la vasija, dame primero y para comer. No pudo darle más Dios a él tantas cosas a esa viuda si antes no se vaciaban. A veces estamos tan llenos de tantas cosas del mundo que simplemente Jesús no participa en nuestras vidas. Creo que una de las cosas que Dios siempre quiere que aprendamos en las tormentas es a saborearlo a Él, a que nos sintamos el gusto de la vida cristiana. Hermanos, necesitamos ese equilibrio en nuestras vidas, ese equilibrio que ha llegado tal vez una tormenta a tu vida y lo más probable es que Dios te esté mostrando realidades que no entendías, está mostrando reacciones que tenías y finalmente te está informando de revelaciones que antes no percibías. Pero Dios está ahí, ya tiene su palabra, ya tiene su poder, ya tiene su persona, tiene su plan. No necesita hacer tantas cosas para tener eso, porque nosotros realmente, hermanos, en las tormentas Jesús está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes a desarrollar una fe a prueba de tormentas, Señor. Cuesta, Señor, pero tú tienes el control. Te pido que bendigas este tiempo y que sea de provecho en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
hermanos, hablemos también con nuestras ofrendas. Los invito también a que nos pongamos en pie y que le entreguemos este tiempo a Dios. Gracias, Señor, porque nos han permitido escuchar tu palabra, Señor, convivir como comunidad, Padre. Gracias porque nos hablas de increíbles maneras, Padre. Recordanos, Señor, entregarte todo aquello que no podemos controlar y que todo aquello que nos hunde a nosotros, Señor, está debajo de tus pies, Señor. Eres el mismo Dios, Señor, y sigue siendo fiel, Padre. Te alabamos en tu santo nombre. Oramos. Amén y amén.
alabamos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Padre, por todo aquello que haces por nosotros, Señor, por todo lo que nos muestras. Dios, que tu palabra se quede con nosotros, Señor, en nuestro corazón. Que tu fidelidad siempre nos alcance, Señor. Que no haya dudas en nuestro corazón, aun cuando sintamos que no estás trabajando, Señor, porque no lo podemos escuchar, aunque no lo podamos percibir. Que sepamos que tú sí estás trabajando, que nos llenes de fe. Y también, hermanos,